Hola chicos, bueno, esta clase es para que hablemos de las generalidades y las características histológicas de los diferentes órganos y estructuras que se encuentran o hacen parte del sistema endocrino. Bueno, entonces primero es importante establecer que las glándulas endocrinas son generalmente agregados de células epitelioides, o sea, que son células que vienen de un origen epitelial y que se van a organizar dentro del tejido conectivo. Pueden organizarse en cúmulos o en diferentes estructuras y van a carecer de un sistema de conducción, o sea, no van a tener conductos. Por lo tanto, sus secreciones se van a liberar a la matriz extracelular del tejido conectivo y van a llegar hasta los diferentes vasos sanguíneos para su dispersión y llegada a los diferentes órganos, tejidos y células diana. Estas secreciones corresponden a hormonas. Las hormonas pues, son unas señales químicas que tienen como función transmitir una información y de esta manera regulan diferentes procesos del cuerpo humano. Esta función de transmitir información es algo que se comparte, por decirlo así, con el sistema nervioso. Sin embargo, una diferencia importante es que el sistema endocrino tiene una respuesta más lenta y también esta respuesta va a ser mucho más prolongada. De acuerdo con estas características mencionadas, entonces, ¿qué componentes histológicos yo espero encontrar en un órgano endocrino? Pues por supuesto vamos a tener un estroma, ¿sí? Vamos a tener un tejido de sostén, probablemente una cápsula, algunos órganos van a presentar tabicaciones, ¿sí? De tejido conectivo y un parénquima compuesto principalmente por esas células secretoras y seguramente vamos a encontrar diferentes capilares, ¿sí? Diferentes vasos sanguíneos hasta los cuales van a llegar las secreciones producidas por estas células secretoras. Bueno, el origen de estas células, si bien dije que eran células epitelioides, o sea, de un origen epitelial, pero que quedaron atrapadas sin una superficie libre apical, también vamos a tener de origen mesenquimático. Dentro de las de origen epitelial vamos a tener unas que vienen del epitelio del tubo neural y van a formar lo que es la hipófisis posterior, la glándula pineal y la médula de la glándula suprarrenal. De origen epitelial también, pero del epitelio, de lo que es el tubo digestivo, se van a originar la hipófisis anterior, la glándula tiroides y la glándula paratiroides. Y de origen mesenquimático, específicamente de la cresta urogenital, vamos a tener la corteza de la glándula suprarrenal, las células de Leydig en el testículo y las células de la granulosa. Estas dos últimas entonces vienen no vienen, sino que se van a revisar en los temas de reproductor, no se van a tocar en este capítulo, en este video. ¿Listo? Bueno, también es importante anotar que hay algo que se le denomina el sistema neuroendocrino difuso, ¿sí? Y realmente ese sistema neuroendocrino difuso lo van a encontrar en textos como Ross y hace referencia a los diferentes como tejidos y células que no son órganos endocrinos, pero que dentro de su componente celular pues van a haber unas que tienen la capacidad de secretar y de producir hormonas. Lo revisamos por ejemplo en tejido adiposo. Sí, recordemos que hablábamos que el tejido adiposo tiene también la capacidad de producir citoquinas que regulan distintas funciones. Lo vimos por ejemplo en tubo digestivo cuando hablábamos de las células enteroendocrinas. También vimos que estas células se podían encontrar en el sistema respiratorio. En piel revisamos que también se podían organizar células con esa función de liberar hormonas. Bueno, en fin, entonces digamos todo este conjunto de células
o tejidos dispersos y que no están organizados o no conforman un órgano endocrino, pero tienen una función reguladora sobre otras estructuras o funciones corporales, se le denomina sistema neuroendocrino difuso. Ese, como ya lo hemos hablado en los distintos sistemas, pues tampoco va a ser tema de esta clase. Bueno, entonces, como les mencionaba, en las glándulas endocrinas yo voy a poder reconocer el parénquima, que va a estar principalmente conformado por esas células secretoras. Y esas células secretoras las puedo observar organizadas en diferentes estructuras. Por ejemplo, pueden estar conformando un folículo, algo así como esto. Ahí. ¿Sí? Un folículo, y estos folículos los voy a encontrar en la glándula tiroides y también en la hipófisis anterior, específicamente en la pars intermedia o porción intermedia. También puedo encontrar cúmulos, ¿sí? Esas células se pueden, digamos, formar unas agrupaciones irregulares, y esos se van a llamar cúmulos, y los vamos a encontrar en la pars distalis o la porción distal de la hipófisis anterior, y también en la glándula paratiroides. Y por último, esas células se pueden organizar en unos cordones, y que fueran como unas filas, agrupaciones en fila de esas células secretoras, y esas las vamos a ver principalmente en la corteza de la glándula suprarrenal, en el páncreas endocrino, específicamente pues conformando los islotes de Langerhans, y en la glándula paratiroides. Bueno, ahora sí vamos a comenzar a hablar de los distintos órganos endocrinos. Vamos a hablar muy general del hipotálamo, ¿sí? Recordemos que entonces esta estructura o este órgano está ubicado en el medio de la base del cerebro y coordina la mayoría de las funciones endocrinas. Es un centro de control del sistema nervioso autónomo, entonces tenemos que regular la tensión, la temperatura, el peso, el apetito, y por supuesto va a ser muy importante porque regula también la función de la glándula hipófisis. Si observamos en esta imagen, me están mostrando los diferentes núcleos y áreas del hipotálamo. Esto ustedes, digamos, lo conocen mejor que yo, pero de aquí es muy importante entonces mencionar que todos esos polipéptidos que se producen en el hipotálamo se van a acumular en las terminaciones nerviosas que están cerca de la eminencia media y el tallo infundibular de la hipófisis, y estos se van a liberar en el sistema porta hipofisiario, ¿sí? Para poderse llevar a través pues de este sistema portavenoso a la hipófisis anterior, ¿sí? Entonces muchos se van a ubicar aquí en el tallo, en la eminencia media del infundíbulo, van a ser transportados por el sistema porta. Aquí también se van a liberar en la región posterior, o sea, en la hipófisis posterior, estos polipéptidos, estas hormonas básicamente, y van a ser recogidos por este sistema venoso que va a pasar a la hipófisis anterior. ¿Listo? Especialmente todo lo que viene del núcleo supraóptico y de los núcleos paraventriculares del hipotálamo. En esta tablita entonces se encuentran pues una lista de hormonas, y estas hormonas que pues son producidos en los somas de las neuronas hipotalámicas van a llegar a través de esos axones que llegan hasta la hipófisis posterior y van a cumplir una función ya sea de estimular o de inhibir las secreciones que se producen en la glándula hipófisis, específicamente en la adenohipófisis o hipófisis anterior. El hipotálamo, entonces, como ya lo dije, entonces va a regular, va a secretar unas hormonas que regulan la función hipofisiaria,
Entonces eso ya sea puede ser inhibir o estimular la secreción de hormonas en la hipófisis anterior, y estas hormonas que se secretan van a ser liberadas y van a ir a los diferentes órganos y tejidos diana para regular funciones, ¿sí? Estos órganos diana pueden generar una respuesta, y esto es también denominado retrocontrol, que puede ir directamente a la hipófisis o pasar directamente hasta el hipotálamo para mostrar pues esa respuesta. También es conocido que a través del sistema porta-hipofisiario la hipófisis puede generar un retrocontrol, una respuesta hacia el hipotálamo. La hipófisis, o también llamada glándula pituitaria, entonces la vemos aquí en esta imagen pequeñita y consta de dos regiones. Este cuadro que ven aquí más grande está al revés, porque miren, yo aquí tengo la región anterior, aquí tengo la región posterior, y en este gráfico de este lado como rosadito más fuerte tengo la región anterior y aquí tengo la región posterior, ¿sí? Entonces mi hipófisis anterior, hipófisis posterior o neurohipófisis. Por acá tengo los somas neuronales que están en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo, y sus axones van a atravesar el infundíbulo. Algunos van a liberar sus secreciones por acá en el tallo del infundíbulo y en la eminencia media. Otros van a llegar hasta la región posterior, a la pars nerviosa de la hipófisis posterior. Mientras que de este lado que tengo la hipófisis anterior voy a tener una pars tuberalis, una porción tuberal que rodea el infundíbulo. Voy a tener una pars distalis o porción distal de la hipófisis anterior, y voy a tener la pars intermedia, que es una región así, tal cual su nombre, intermedia entre la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. Aquí en esta pars intermedia era que ubicábamos unos folículos, ya los vamos a ver. Es importante entonces destacar que estas dos porciones, la anterior y la posterior, son de origen diferente, de un origen embriológico diferente. Entonces, aquí observemos que tengo mi tubo neural en el embrioncito y tengo el tubo digestivo. El epitelio del tubo neural o neuroectodermo se va a invaginar y va a proliferar, y el epitelio del tubo digestivo también se va a invaginar y va a proliferar, y entonces el resultado de estos dos crecimientos va a conformar esta estructura de doble origen embriológico que es la hipófisis. Por supuesto, entonces aquí la conexión con el tubo digestivo va a degenerar, esto va a ser cubierto por hueso, ¿sí? Se va a cerrar aquí el hueso para finalmente conformar la cavidad donde se ubica la hipófisis. Bueno, aquí tenemos entonces dos cortes de la hipófisis. Tengo un corte longitudinal y un corte transversal donde puedo ubicar el lóbulo posterior y el lóbulo anterior de la hipófisis. En este corte también tengo un lóbulo anterior, lóbulo posterior. Entonces noten la coloración, ¿sí? La tinción es mucho más fuerte en la parte anterior. Y también identifiquen la zona como intermedia o pars intermedia de la hipófisis anterior. Si yo hago un aumento en ese corte transversal en la región intermedia, voy a ubicar los distintos folículos de la pars intermedia, y puedo también observar la organización en cúmulos de las distintas células secretoras de la hipófisis anterior. En medio de esos cúmulos se observan capilares, abundantes vasos sanguíneos
en medio de esa organización celular. Vamos a hablar primero de la neurohipófisis, ¿sí? De una manera muy general. Aquí de nuevo en esta imagen nos están mostrando los somas, ¿sí? Y los axones que van a llegar a todo lo que es la hipófisis posterior, ¿sí? Entonces estos axones amielínicos forman lo que es el tracto hipotalámico y vamos a observar en esta imagen histológica las células que vamos a identificar en la región posterior. Aquí podemos identificar, y son bastante evidentes, los fibroblastos, ¿sí? De hecho también vemos, digamos, como fibra de tejido conectivo, y vemos los bueno, hay mastocitos. Estos mastocitos no los vamos a reconocer. Recordemos que para esto se necesitaba una tinción especial para poder ver los gránulos de los mastocitos, y vamos a tener pituicitos. Esos pituicitos entonces son células gliales. Su morfología es muy semejante a las células gliales. Miremos en esta diapositiva que están marcados, tienen un núcleo ovoide, puede ser ovalado, pues, o redondo. El citoplasma tiene intensamente basófilo, son más pequeñitos que los fibroblastos, ¿sí? Son unas células pequeñas y que tienen intensamente basófilas. Aquí están marcadas, en esta también los puedo ver aquí. Estos son pituicitos. También quiero que observen estas manchas eosinófilas. Aquí hay una, aquí hay otra. Estos son los cuerpos de Herring y se preguntan como estructuras. Su función es almacenar esas secreciones que se producen en el hipotálamo. Y es que esos axones, esas terminaciones nerviosas, van a tener unas dilataciones donde se ubican las vesículas de neurosecreción. Cuando se acumulan y son abundantes estas vesículas, entonces se observan en microscopía óptica los cuerpos de Herring. ¿Listo? Entonces los diferenciamos así como estructuras. Ahora, pasando a la adenohipófisis, o específicamente en la pars distalis de la adenohipófisis, vamos a encontrar los diferentes tipos celulares. Bueno, en esta región de la hipófisis anterior ya habíamos mencionado que las células se distribuyen en cúmulos y cordones. Aquí miren, está marcadito como ensombreado un cúmulo, y alrededor de estos cúmulos voy a tener capilares sanguíneos, ¿sí? Estos son capilares fenestrados de diámetro grande, por los cuales pues van a pasar estas secreciones que se producen en estas células. Estas células pues responden a las señales hipotalámicas y van a sintetizar y a secretar diferentes hormonas hipoficiales. Bueno, dentro de estas células, solo por la tinción, voy a poder diferenciar unas células cromófobas y unas células cromófilas. Las cromófobas corresponden a unas células con una tinción muy clara. Quiero que noten, por ejemplo, esta que está aquí, ¿sí? Estas que son como de un rosado más opaco, ¿sí? Y voy a tener unas células cromófilas. Esas células cromófilas, entonces voy a encontrar unas acidófilas, que son, por ejemplo, esta que está aquí, que estoy señalando con el puntero. Esta es una célula acidófila. Su citoplasma entonces tiñe intensamente eosinófilo, y en esta imagen no está, pero en la siguiente sí, voy a encontrar unas células basófilas. Eso es respecto a la tinción. Pero a nivel funcional yo no voy a, digamos, esta
caracterización de acidófila, basófila y cromófobas no me está indicando ninguna diferenciación a nivel funcional. ¿Por qué? Porque realmente esta lista que tengo aquí es la que me está diciendo los diferentes tipos de células de acuerdo a las secreciones que producen. Entonces yo tengo unas células somatótrofas, perdón, ahí está mal escrito, somatótrofas, que producen la hormona de crecimiento. También tengo unas células lactótrofas que producen prolactina. Estos dos tipos celulares, entonces son células que pertenecen al grupo acidófilo, o sea que ambas tienen intensamente eosinófilo. O sea que si yo veo una célula eosinófila, por ejemplo esta que les marqué aquí, yo no puedo diferenciar si es una célula que me produce la hormona de crecimiento o es una célula que me produce prolactina. Ya tendría que tener un marcador inmunohistoquímico para poder diferenciarlas. ¿Listo? Bueno, dentro de las basófilas yo encuentro entonces las células corticótrofas, y estas células corticótrofas producen un precursor de la ACTH, o sea, un precursor de la hormona adrenocorticotrófica. También encuentro las células gonadótrofas que me producen la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. También dentro de las basófilas entonces diferenciamos las tirótrofas, que van a producir la hormona tiroestimulante o tirotrópica. ¿Listo? Entonces estos tres tipos de células tienen basófilas. O sea que si yo observo una célula basófila, pues puede ser cualquiera de esos tres. ¿Listo? Bueno, estas hormonas realmente producidas por estos tipos celulares son proteínas, son glucoproteínas pequeñas, y también se agrupan con una mención que es si son hormonas tróficas o no tróficas, ¿sí? Dentro de las hormonas que son tróficas dentro de las hormonas no tróficas encontramos la hormona del crecimiento y la prolactina. O sea, estas dos hormonas son no tróficas. Y dentro de las hormonas que sí son tróficas se encuentran el precursor de la ACTH, la FSH y la LH, y también la TSH. Estas son hormonas tróficas, y esa caracterización, de acuerdo a Ross, es porque las hormonas tróficas regulan otras células en otras glándulas endocrinas, mientras que las no tróficas van a actuar directamente en órganos diana, en órganos y tejidos diana, regulando una función específica, ¿sí? No van a, digamos, regular otras estructuras endocrinas. Aquí entonces observamos a mejor aumento lo que son las cromófobas. Entonces miren, por ejemplo, estas células con un citoplasma muy opaco, son redonditas, son grandes, y el citoplasma es bastante opaco. Estas realmente son células que corresponden a células que liberaron ya sus secreciones, ¿sí? Entonces, al liberar sus secreciones, entonces pierden las capacidades tintoriales y por lo tanto quedan con esa tinción opaca, ¿sí? Entonces, realmente de estas cromófobas yo podría tener una somatótrofa, una lactótrofa, una corticótrofa, ¿sí? Que liberó sus secreciones y por eso quedó así. Ya las acidófilas, entonces ya habíamos dicho que correspondían a las somatótrofas y lactótrofas, tienen intensamente eosinófilo, y las basófilas, que son un poco más escasas, cuando vean, digamos, la placa de hipófisis anterior, son un poquito más difíciles de encontrar, las vamos a ubicar especialmente en la región intermedia, y tienen intensamente basófila. Miren que aquí tengo una basófila, aquí tengo una eosinófila o acidófila, perdón, y
si se esconde esa barrita negra, por ejemplo esta que tengo aquí al lado sería una cromófoba. Entonces, esta es cromófoba, esta es acidófila y esta que es bien oscura es basófila. En la adenohipófisis también podemos encontrar unas células, no lo mencioné ahorita, unas células folículo estrelladas. Estas células que están presentes aquí en la región anterior de la hipófisis se caracterizan por tener un aspecto como estrellado, y eso es porque tienen unas evaginaciones citoplasmáticas que rodean las células productoras de hormonas. Entonces estas células estrelladas pueden también estar formando cúmulos, ¿sí? Y se conoce que no producen hormonas. Entonces, digamos, la función que se les ha atribuido es regular la liberación de hormonas en todo el lóbulo anterior de la hipófisis. Entonces, probablemente tengan esa función reguladora a partir, digamos, de esas interconexiones que forman por esas proyecciones citoplasmáticas. Estas no las vamos a identificar, ¿listo? Aunque en algunos preparados se podrían diferenciar, ¿listo? Pero nos vamos a quedar solamente con estos tres tipos de células en la pars distalis de la hipófisis anterior. Bueno, en la porción intermedia entonces vamos a ubicar lo que son los folículos. Estos folículos tienen una producción de hormona estimulante de melanocitos. Se va a encontrar pues aquí en el coloide de ese folículo, y también vamos a observar bastantes células basófilas y células cromófobas en esta región. Entonces no vamos a ver, o van a ser muy escasas, si se encuentran, pero realmente no, son solo células basófilas y cromófobas las que vamos a ver aquí. Vamos a ver también capilares y los folículos. Bueno, aquí entonces hay un mayor aumento de uno de esos folículos. Miren que aquí yo tengo unos capilares y tengo algunas células basófilas y cromófobas. Yo sé que ustedes podrían ver estas células cromófobas un tanto rosadas, pero si las comparáramos o si tuviéramos en esta misma tinción una célula acidófila, pues esa célula acidófila tendría mucho más intensamente. ¿Listo? Por eso de pronto para la comparación o para la identificación de estos tres tipos celulares es bueno tener una imagen donde uno, digamos, una imagen de una misma tinción, de una misma muestra, donde yo pueda comparar los tres tipos celulares o los tres tipos de tinción para tener una referencia. ¿Listo? Ahí. Bueno, respecto a esta hormona estimulante de melanocitos, se considera que no es funcional en los humanos, ¿sí? Se ha observado más su función en animales, por ejemplo, en la producción de pigmentos, y se reconoce pues en varios vertebrados. Ahora vamos a hablar, para terminar con este video, de la glándula pineal. Esta glándula pues está ubicada en la parte posterior del tercer ventrículo, cerca al centro del cerebro. Tiene una forma cónica, aplanado, y va a tener a ver si aquí se ve, bueno, no, lo vemos más adelante como una escotadura. Su función principal es regular el ciclo circadiano, y esto lo va a hacer gracias a la producción de melatonina. Dentro de la organización histológica de la glándula pineal, entonces vamos a observar un estroma que va a estar conformado por una cápsula que es de la pía madre y unos tabiques de tejido conectivo, ¿sí? O sea, el tejido conectivo de la pía madre va a penetrar en la estructura de la glándula pineal para formar esos sistemas de tabicación. También vamos a tener un parénquima dado por lobulillos, ¿sí? Y dentro de esos lobulillos vamos a observar cúmulos o cordones de células secretoras. Esta era la escotadura que les mencionaba, que
específica de la morfología de la glándula pineal, ¿sí? Y dentro, digamos, todo esto va a estar recubierto por una cápsula que realmente en los preparados histológicos pues es muy delgadita, y vamos a observar distintas tabiques de tejido conectivo que me conforman los lobulillos. Dentro de esos lobulillos, bueno, aquí observemos, se me fue lo anterior, aquí observamos, ay, ¿qué pasó? Estas porciones eosinófilas corresponden a tejido conectivo que está rodeando estas pequeñas conformaciones que son lobulillos. Aquí tengo un lobulillo, aquí tengo otro lobulillo, aquí en teoría tengo recubriendo la cápsula, digo en teoría porque pues no es tan evidente en esta imagen, y dentro de cada lobulillo pues voy a encontrar capilares y voy a encontrar cúmulos de células secretoras. Las células entonces que vamos a buscar aquí en la glándula pineal son los pinealocitos. Estos pinealocitos pues están ubicados o están conformando cúmulos o cordones dentro de los lobulillos, poseen un núcleo grande, ¿sí? Pues aquí se con escotadura profunda, pero realmente eso no lo vamos a diferenciar, son los núcleos prominentes, y entonces mírenlos por ejemplo aquí, ¿sí? Y su función va a ser producir la melatonina para regular el ciclo circadiano, o sea, esos ciclos de luz y de oscuridad. Aquí hay otro pinealocito, este es otro pinealocito, y estos pinealocitos los vamos a diferenciar de las células intersticiales. Estas células intersticiales, que son estas pequeñitas, que son más oscuras, son mucho más basófilas, son semejantes a los astrocitos, se consideran que son unas reminiscencias de los pituicitos, y las vamos a diferenciar. Entonces aquí vamos a tener los pinealocitos, que son unas células grandes, un núcleo prominente, y las células intersticiales, que van a ser estas que son más pequeñas, la cromatina mucho más condensada, por lo tanto van a teñir intensamente basófilo. Y bueno, también voy a poder encontrar uno que otro fibroblasto. Como estructura vamos a encontrar lo que se llama arenilla cerebral. Entonces estas estructuras basófilas se les llama arenilla cerebral y son las precipitaciones de fosfatos y carbonatos de calcio, son los residuos de la exocitosis de las secreciones que se da en la glándula pineal y aumentan con los años. Estas estructuras, al ser precipitaciones de fosfatos y calcios, son radioopacas, por lo tanto estas se pueden utilizar para estudios de rayos X y tomografía, o sea, son evidentes en una radiografía por su radioopacidad. Bueno, para finalizar con este video, entonces la función, ya lo habíamos dicho, de la glándula pineal y específicamente de los pinealocitos, va a ser sintetizar melatonina. Y esta melatonina, entonces, bueno, ¿cómo va a funcionar? La señal de luz o de ausencia de luz, por ejemplo, va a ingresar, por supuesto, por los ojos, por la retina, y esta señal va a ser recibida por un conjunto de células ganglionares que van a llevar esto por el tracto retinohipotalámico hasta finalmente, pues en términos muy generales, llevarlo a la glándula pineal. Y esa señal de luz o de ausencia de luz va a producir una respuesta que, en el caso de ser ausencia de luz, por ejemplo en la noche, va a darse la secreción de melatonina.
esta melatonina va a tener un efecto inhibiendo la actividad esteroidógena, ¿sí? Entonces va a actuar sobre el hipotálamo inhibiendo, por ejemplo, la producción de hormonas esteroidógenas. Esto pues va a tener pues una relación importante con funciones sexuales, especialmente en, por ejemplo, en animales con ciclos de hibernación. Entonces la falta de luz, digamos, va a afectar la función reproductiva. En los humanos, pues entonces básicamente, o en términos generales, decimos que regula el ciclo circadiano. Entonces de noche se aumenta y se realiza la producción y síntesis de melatonina, y con la luz se haría una inhibición de la secreción de esta señal, de esta molécula. Bueno, con esto terminamos este video. Falta otro video para terminar el sistema endocrino.